Los santos nos enseñan cómo caminar en Cristo. De hecho, San Pablo dijo, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Hoy queremos tomar el ejemplo de un gran santo para aprender de él una enseñanza poderosa para avanzar en la vida espiritual. Este santo es San Francisco de Sales y la enseñanza es dejar ir el afecto por el pecado. Creo que es una idea muy útil y práctica de San Francisco. Él dice que podemos alejarnos de pecados graves en nuestra vida y tratar de no cometerlos, pero aún así podemos cultivar un afecto por ese pecado dentro del corazón, lo cual hace más lento el progreso espiritual y nos predispone para en el futuro volver a caer. Pone un ejemplo él de los israelitas. Los israelitas, gracias a Dios y a Moisés, salieron de Egipto, iban por el desierto. Pero aunque habían salido en efecto de Egipto, no lo dejaron con el afecto. Se quejaban de Moisés, decían que extrañaban los melones de Egipto, que las cebollas de Egipto, y lloraban por Egipto. Lo extrañaban. Habían dejado físicamente Egipto, pero en el afecto de su corazón todavía estaba en Egipto. Y eso les retrasó muchísimo el viaje a la tierra prometida. Estuvieron 40 años en el desierto. Y esto puede ser verdad para muchos de nosotros. Es decir, podemos dejar el pecado en efecto, pero dejarlo de mala gana. Mirarlo con cariño, como hizo la esposa de Lot, que se dio vuelta y miraba con cariño a la ciudad de Sodoma, que estaba condenada por sus muchos pecados. Francisco de Sales pone un ejemplo. Dice que hay un médico que para evitar que un hombre muera porque le cae mal, le prohíbe que coma melones. El paciente no come melones, efectivamente, pero le agarra tristeza porque no puede comer melones, habla todo el día de los melones, los comería si pudiera, quiere olerlos al menos, envidia a los que pueden comer melones. Esto es un gran signo de lo que es el afecto por el pecado. De la misma manera, muchos de nosotros a veces somos em, penitentes débiles, perezosos, que nos abstenemos por un tiempo de pecado, pero lamentándonos. Nos gustaría muchísimo cometer pecados si eso no nos llevara al infierno. Hablamos sobre el pecado como con cierto gusto, pensamos que quienes cometen pecado están en paz consigo mismos. Francisco de Sales también dice que es como la persona que si pudiera se vengaría de alguien. O una mujer o un hombre que no quiere cometer adulterio, pero no deja de seducir, de coquetear, de una mirada. Tales almas están en peligro. Además del peligro real que tienen de caer nuevamente en un pecado grave, tienen el corazón dividido. Y eso hace que la vida espiritual, las oraciones, la misa, las cosas de Dios, se hagan agotadores. Y la vida en Dios, la vida en Cristo, en lugar de ser pronta, diligente, frecuente, alegre, en respuesta a las inspiraciones de Dios, se hace algo imposible. Nos pesa muchísimo. ¿No? Es fuente de tristeza. Uno apenas si puede rezar un poquito. ¿Qué propone Francisco como remedio a este apego al pecado, ¿no? Este apego que nos queda en el corazón, ese afecto al pecado? Bueno, la lectura bíblica. De hecho, si alguien agarra Introducción a la vida devota, va a encontrar 10 meditaciones sobre verdades básicas que intentan sacar del corazón de la persona el afecto por el pecado, ¿no? Francisco de Sales cree realmente que hay poder en la palabra de Dios y que meditar en la verdad puede liberarnos de los restos de afecto al pecado que quedan en nuestro corazón, ¿no? Creo que es algo que puede ayudarnos muchísimo, ¿no? Santa Teresa de hecho dice que, que meditar estas cosas, aunque parezca algo, leer la Biblia, aunque parezca algo que no tiene fuerza, poco a poco Dios va eliminando estas cosas si uno lo hace, ¿no?
San Francisco de Sales también nos advierte que aunque hagamos esto, las heridas que nos quedan del pecado original y nuestros pecados pasados van a causar el afecto por el pecado una y otra vez. Esto puede ir reapareciendo, esa inclinación por el pecado. Pero eso no nos detiene, sino lo que nos detiene es la respuesta que damos a eso. Catalina de Siena dice que la batalla espiritual se lucha con una espada de dos filos. Un lado es el odio al pecado y el otro lado es el amor por la virtud, ¿no? El esfuerzo fuerte, vigoroso de los santos en la lucha contra el pecado está firmemente basado en las sagradas escrituras. ¿Sí? Dice la carta a Santiago, capítulo 4, versículos del 7 al 10. Sométanse a Dios, resistan al diablo y hurá de ustedes. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Limpien sus corazones, pecadores. Limpien sus manos, pecadores. Y purifiquen sus corazones, hombres de doble mente. Humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Que podamos hacer estas cosas cada vez que el afecto por el pecado levante su cabeza. Que la espada del combate espiritual te ayude a cortarle la cabeza al afecto por el pecado. Y que San Francisco de Sales te ayude a dar este enorme paso en santidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.